Buen día a todos. Vamos a empezar a hablar hoy sobre el modelo SIM, complementando ya lo que habíamos hablado en el capítulo uno, en el video número uno. Pero también en este video vamos a incluir un debate del consumo autónomo desde una óptica heterodoxa, pero también desde una óptica ortodoxa. Entonces vamos a empezar con el primer apartado, que es el modelo SIM. Aquí vamos entonces, y tenemos que el modelo simple es el punto de entrada al análisis macroeconómico stock flujo que hace Gottlieb y Lavoie. Es la versión más básica de un modelo, ¿verdad? Eh, y lo que busca es ser consistente internamente. Tenemos una economía simplificada solo con dos sectores, como pueden ver aquí, que son gobierno y hogares, y solo un único activo donde los hogares guardan sus ahorros, que es efectivo. No hay bancos, no hay inversión privada, no hay sector externo. Tenemos consistencia stock flujo. Cada flujo genera un cambio de stocks. Por ejemplo, un ingreso genera riqueza, un gasto puede generar deuda, etcétera. Los stocks del periodo pasado determinan el futuro. Y esto es muy importante porque determina la lógica del multiplicador, que ya lo veremos a continuación. También tenemos una dinámica endógena. El sistema evoluciona sin intervención alguna. ¿Por qué? Porque la acumulación de riqueza en los hogares genera un consumo adicional de periodo en periodo. Ya lo veremos. Esta es la gran innovación que hace Gottlieb en el multiplicador. Ok, entonces vamos a pasar a explicar lo que es el multiplicador bueno, en este caso la función de consumo que hace Gottlieb. Bueno, en ambos casos, ambos enfoques, enfoque convencional y enfoque heterodoxo, descomponen el consumo en dos términos. No es la diferencia en estructura, sino en la naturaleza del consumo autónomo. Ya veremos por qué. Tenemos el modelo convencional de Dorbush, que tenemos dos componentes, componente de consumo autónomo más componente que depende del ingreso disponible. Y tenemos algunas características, ¿verdad? Como que el consumo autónomo es una constante, una variable exógena fija, no depende de ninguna variable del sistema, se asume como dato y cada periodo arranca desde el mismo punto. ¿Cuál es el problema con este modelo? Y que nos revela Gottlieb. El sistema no tiene mecanismo interno para que el déficit se corrija. Siempre hay un déficit y ya veremos cómo se corrige en el sistema de Gottlieb. Pasamos entonces al sistema de Gottlieb. En Gottlieb también tiene un consumo incentivado o base con el ingreso disponible, pero también tiene un consumo incentivado impulsado por la riqueza pasada, acumulada. Entonces, ya vemos que alfa sub 2 H-1 es el consumo autónomo endógeno que es proporcionado por la riqueza pasada y cambia de periodo a periodo con la historia de la economía, con el récord, cómo va evolucionando la economía. ¿Cuál es la ventaja de este modelo? Que el consumo autónomo crece con la riqueza, lo que genera una convergencia automática, un equilibrio, un estado estacionario donde se corrigen esos déficits que se habían criticado en el modelo convencional. Entonces tenemos aquí un poco los datos, ¿verdad? Con gasto público autónomo, tasa impositiva, propensión marginal a consumir, el clásico, y propensión a consumir la riqueza acumulada. Entonces, esta es la función de consumo de Gottlieb, que se las marcaría, permítanme, se las marco acá. Esta es la función de Gottlieb, ya incluido el consumo dado la riqueza acumulada. Entonces tenemos el multiplicador estándar, ¿verdad? El multiplicador estándar que sería este, y el estado estacionario que plantea Gottlieb, por acá. Este es el estado estacionario que plantea Gottlieb. Bien, pasemos entonces a la siguiente. Lo que predice el modelo convencional. Lo que nos dice el modelo convencional es que cuando sube G, que es el gasto público, eh, es el ingreso de equilibrio va a ser igual al multiplicador por el gasto público. En este caso, como podemos ver, es 20 por 1.9 que lo habíamos descifrado en el anterior, que este es el multiplicador convencional, este que está acá. Entonces, 20 por 1.9 nos da 38.6.4, perdón, de nuevo equilibrio permanente. Pero entonces aquí sabemos que C es constante y G es constante.
pues entonces no hay ningún mecanismo interno que mueva el sistema, que impulse mayor el crecimiento. ¿Por qué? Porque el PIB se va a quedar siempre en 38,46 indefinidamente. ¿Por qué? Porque los multiplicadores van a ser los mismos y también, a menos que se mueva la propensión marginal a consumir, y también el gasto público es el mismo. El problema que viene con esto es que el déficit fiscal es permanente, es infinito. ¿Por qué? Porque si tenemos y asumimos que 38,46 es el PIB nuevo de equilibrio, entonces tenemos que la recaudación va a ser de 7,69. Y tenemos entonces con esa recaudación un déficit de 7,69. Aquí lo tenemos. Perdón, el déficit de 12,31 dado la recaudación de 7,69. Entonces, ese déficit no hay ninguna forma, ningún mecanismo en el modelo de solucionarlo. Es un déficit que va sin límites, siempre va a ser déficit. Entonces, Gott le llama esto absurdo, porque ninguna economía puede acumular una deuda infinita. O entonces vamos a ver un poco sobre lo que nos dice el modelo de Gottlieb. Bueno, entonces el modelo simple, el modelo SIM, arranca con el mismo resultado del periodo 2, que es 38,46. La diferencia aparece en el periodo 3, en adelante. Entonces tenemos que en el periodo 2 los hogares ahorraron 12,31. Entonces, ¿cómo sabemos ese dato? Sabemos ese dato porque es el déficit del gobierno y como tenemos que el déficit lo va a financiar con efectivo, todo el déficit del gobierno es un ahorro para los hogares. Y eso es lo que se supone en el modelo. Entonces tenemos un ahorro del periodo pasado que acumularon los hogares de 12,31, que es el déficit del gobierno, se convierte en una riqueza privada y lo acumulan en efectivo. Ahora bien, esa riqueza va a impulsar el consumo y esa es la gran aportación de Gottlieb. Aquí lo tenemos. En el periodo 3, ya los hogares van a consumir una parte, el 0,4 de esos 12,31, es decir, van a consumir 4,92. Es un impulso y ese impulso hace que el PIB suba. Mayor consumo, mayor producción, hasta llegar a 47,93, que es mayor a lo que nos había dado previamente con el modelo convencional. Mayores ingresos, mayores recaudaciones. Ahora podemos ver acá que la recaudación crece a 9,59, lo que es mayor al periodo pasado. Y tenemos que el déficit entonces cae. Es un mecanismo de equilibrio, de corregir esos déficits. Entonces tenemos que el déficit se cae de periodo en periodo hasta llegar a cero, que es en el estado estacionario. Bien, vamos a hablar entonces un poco sobre el estado estacionario que plantea Gottlieb. El estado estacionario es el punto en el que converge el sistema cuando el gasto público permanece constante. Pero en este caso se requieren dos condiciones que se cumplen simultáneamente. El primero es que en el estado estacionario el presupuesto es equilibrado. No hay déficit, es decir, lo que se gasta es lo que se recauda. Como podemos ver acá, lo que se está, lo que se está recaudando en el estado estacionario, que es donde 100 es el estado estacionario, pero lo que pasa acá es que lo que se recauda es igual a lo que se gasta, que es 20. En el estado estacionario hay un equilibrio, no hay desequilibrios. La segunda condición es que el ingreso disponible es igual al consumo. Esta es la segunda condición. Todo lo que tenga ingreso disponible lo consumen los hogares, las personas. Bien, vamos a ver un poco de números para reflejar todo este mecanismo y que pueda verse mejor. Bueno, entonces tenemos en el periodo número 2, en este caso no hay riqueza acumulada y aquí vamos a ver cómo se acumula para pasar al siguiente periodo a dar un impulso. Tenemos entonces que el gobierno inyecta $20, ¿verdad? Con el multiplicador estándar tenemos que es 1,9, lo multiplicamos y el PIB nos da 38,46. Impuestos, la tasa media impositiva por el ingreso, ¿verdad? Que nos da 7,69, aquí lo tenemos. También tenemos el ingreso disponible, que es el ingreso disponible, son ingresos menos impuestos, 30, consumo.
Vamos a poner solo consumo impulsado por el ingreso disponible, como no hay ahorro acumulado, nos da 18.46. Ahorro, ingreso disponible menos consumo, tenemos 12.3. Es muy importante ese 12.3. Entonces pasemos al resumen. Tenemos que aquí esta diferencia entre el estado estacionario y el PIB, como podemos ver, teniendo la convencional, la forma convencional, tenemos una diferencia de 61.54. Y podemos ver acá también que existe un déficit. ¿Por qué? Porque lo que se ha recaudado en el estado estacionario es 20 y aquí es mucho menor. Vamos entonces con el periodo 3, que es mucho mejor, donde se puede ver el modelo de Godley. Entonces tenemos acá que el gobierno hace una inyección de 20. Pero ¿qué pasa acá? Tenemos que los hogares ahora sí gastan una proporción de su ingreso acumulado. ¿Cuánto? Es de 4.92. Aquí lo podemos ver. Es 0.4 por 12, que es la riqueza que habíamos acumulado en el pasado. Entonces, la inversión o la inyección de consumo que se hace en la economía va a ser el gasto privado impulsado por la riqueza más el gasto del gobierno. ¿Cuánto va a ser en total? 24.92. Aquí lo tenemos. Entonces aquí multiplicamos este gran impulso total, el 24 de consumo, por el multiplicador. ¿Cuánto tenemos? Tenemos 47.92. De ahí hacemos lo demás. Podemos ver que la recaudación de impuestos aumenta en 9.5, el ingreso disponible 38, y podemos ver todas las demás estadísticas. Pero lo importante acá es que en este periodo los hogares ahorran ¿cuánto? Ahorran 10, que nos va a servir para la otra ronda. Y aquí tenemos que ver la riqueza acumulada a lo largo de las rondas, de los periodos. Aquí tenemos otra vez un resumen de la diferencia entre el estado estacionario, que ahora sí vamos a ir llegando poco a poco. Como pueden ver, aquí hay un incremento en el PIB y nos estamos acercando al PIB del estado estacionario, del equilibrio. Lo mismo déjeme ver, con los impuestos. Ya cada vez nos vamos acercando más a la recaudación equilibrada. Bueno, entonces esto es cómo las sucesivas rondas nos van llevando ya a lo que sería el estado estacionario. Tenemos entonces aquí que conforme pasa el tiempo y conforme pasen las rondas, nos vamos acercando cada vez al estado estacionario. Las personas van a ir consumiendo una parte de su ahorro acumulado y vamos a llegar a tener un equilibrio. Entonces, en conclusión, el multiplicador convencional predice que 38.46 es el equilibrio permanente. El modelo SIN nos dice que es el primer escalón nada más. Y conforme los hogares van a ir consumiendo, ese PIB va a ir incrementándose hasta llegar a su punto de equilibrio, al estado estacionario, donde se cumplen las condiciones, donde se cumple que el ingreso fiscal es igual a los gastos fiscales. No hay desequilibrio y no hay deuda infinita. Eso sería todo entonces con respecto al modelo SIM de Gottlieb. Vamos a pasar a ver el debate académico en torno a la función de consumo. Bien, tenemos entonces los protagonistas del debate, que es el profesor Ortega, que retoma una posición de Dorbush, una posición convencional, y el profesor Mondragón, que es una economía o una posición más heterodoxa, que defiende la función que Gottlieb plantea, donde se ve el eh, cómo el ingreso impulsa el consumo. Tenemos entonces que determinar el consumo autónomo para cada perspectiva. Tenemos que para la perspectiva ortodoxa convencional, C es una constante, que los hogares gastan independientemente de su ingreso. Representa gastos de subsistencia, compromisos fijos como deudas, como alquileres. Es un parámetro estable, es decir, es fijo y está dado. Y no depende de ninguna variable del modelo. Tiene sus ventajas, como podemos ver, que es simple de estimar, especialmente con datos limitados. Vamos entonces con la posición heterodoxa de Mondragón. Es un, esta
este consumo impulsado por la riqueza es un consumo autónomo, pero es endógeno. El propio sistema lo genera. Entonces la riqueza de los hogares ahora sí es reflejada. El stock se ve reflejado porque la riqueza ahora es real y afecta sus decisiones de consumo. Bien, entonces vamos a ver qué pasa con el déficit, que es uno de los grandes momentos importantes de la teoría de Godley. ¿Qué pasa con el déficit? En el modelo convencional, em, básicamente existe un déficit constante, permanente. No se soluciona el déficit, porque el modelo de corto plazo no nos dice más, porque para largo plazo se usan otros modelos. Ahora bien, ¿qué nos dice el modelo keynesiano, el modelo heterodoxo, el modelo que está de acorde con Godley? En este caso, lo califica de absurdo porque el déficit en Godley se corrige automáticamente conforme las rondas pasan. ¿Por qué? Porque la riqueza acumulada impulsa el consumo, que hace subir la recaudación, y mientras es constante, entonces el déficit tiende a eliminarse con el tiempo. No se necesita de otro modelo. En este modelo se explica cómo se solventa, cómo se elimina ese déficit. Es coherente entonces a corto plazo y a largo plazo. ¿Cuál es el PIB de largo plazo y qué lo determina en ambos modelos? En el convencional, el PIB depende de el consumo autónomo, el gasto y el consumo disponible, el consumo por ingreso disponible y las variables como teta y alfa. Si la propensión marginal a consumir sube, consume más. El multiplicador sube y el PIB sube. En el caso de la postura de Godley, solo son dos variables, G y la tasa media impositiva. No depende ni de alfa 1 ni de alfa 2. Entonces, aquí tenemos que ver lo importante. La función que determina el ingreso estacionario, digámoslo así, el ingreso de equilibrio, son G entre teta. La paradoja del ahorro. En este caso, Keynes plantea la paradoja del ahorro. Si todos los hogares intentan ahorrar más simultáneamente, el ingreso cae y el ahorro agregado no sube. En el modelo convencional, si alfa cae, hay más ahorro, el multiplicador cae, el PIB cae. Pero la paradoja solo opera en el corto plazo. El modelo no dice nada adicional porque no incorpora los stocks, no incorpora la dinámica de los stocks. En el caso del modelo de Godley, sí lo incorpora. Si el alfa 1 sube, entonces, es decir, si la proporción marginal a consumir sube, más consumo, el PIB sube temporalmente, pero el ingreso de estacionario, el ingreso de equilibrio final, no cambia. Entonces, la paradoja opera a través de stock de riqueza. Más consumo, menos ahorro acumulado, menos consumo autónomo en el futuro. Bueno, vamos a ver entonces un poco sobre las fortalezas y debilidades de cada enfoque. Tenemos que para el modelo convencional, sus fortalezas son es que es muy simple, es fácilmente operativo, es fácilmente estimable, útil para ver el análisis de corto plazo, pero no tiene análisis de largo plazo. Disponible en versiones más técnicas también, y sus debilidades es que el consumo autónomo permanece constante, no se puede analizar la sostenibilidad fiscal ni su dinámica a largo plazo, predice un déficit fiscal permanente, ignora totalmente los stocks, no los incluye. Vamos a ver qué pasa con el lado de Godley. Las fortalezas. Es un consumo autónomo con respaldo teórico, consistencia, stock, flujos. Cada flujo se representa un stock y viceversa. El déficit es autolimitante, se soluciona, se equilibra automáticamente en el modelo. Claro, ahora hay problemas porque riqueza de datos es difícil de conseguir. Es un modelo muy básico, sin inversión, sin bancos, etcétera. Pero bueno, vamos entonces a ver lo último que es prácticamente una tabla resumen de cada uno de los aspectos que hemos visto sobre el modelo convencional versus el modelo de Godley. El consumo autónomo en el modelo convencional es una constante exógena que no depende de nada,
En el modelo de Godley es endógena, depende del ingreso acumulado previamente. El déficit fiscal, ¿qué pasa? En el modelo convencional es permanente y creciente sin límite. En el modelo de Godley es decreciente, es cero, hay un equilibrio final. En el PIB de largo plazo depende de estas variables. El papel de los stocks, esto es muy importante. El papel de los stocks en el modelo convencional es que no existen, se ignoran. En el modelo de Godley juega un papel central, porque es la riqueza acumulada que impulsa el consumo, que impulsa a subir el PIB, que baja el déficit. Consistencia, stock flujo. En el modelo convencional no, porque es una deuda ilimitada, sin corrección. En el modelo de Godley sí la corrige esa deuda. Y bueno, vemos que uno es simple, eh, esto también es simple, pero es un poquito más complicado de los datos, necesita un poquito más de análisis. Pero bueno, eso sería todo en el caso de ambos modelos y en el caso también de lo que hemos visto del estado estacionario y de cada uno de los aspectos que tienen cada uno de los enfoques. Espero haya sido de utilidad. Muchas gracias.